Hola chicos, vamos a ver el teorema de probabilidad. Recordar que en el tema anterior, vimos al final lo que entendíamos por frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. Voy a recordarlo. Si realizamos un experimento aleatorio n veces, y aquí pongo, por ejemplo, a lanzar una moneda, aquí es una moneda, no se parece un dado, una moneda 100 veces, obtenemos un suceso cualquiera, A, por ejemplo, y en el caso del ejemplo de la moneda, A que sea salir cara. Bien, llamamos frecuencia absoluta del suceso A al número de veces que figura el suceso A en las n pruebas, el número de veces que aparece A en las n pruebas. Por ejemplo, al salir cara podemos suponer que el suceso salir cara salga aquí 55 veces y salir cruz saldría entonces 45. Bien, ya tenemos las 100 veces en que realizamos el experimento. Bueno, a esa frecuencia absoluta le vamos a representar por n sub a. Nosotros con frecuencias absolutas podemos trabajar muy poco y las frecuencias absolutas tenían unas propiedades. Rápidamente, estaba comprendida entre 0 y n la frecuencia absoluta de un suceso. La frecuencia absoluta del suceso seguro era n, la del suceso imposible era 0, la del suceso es n menos la de su contrario, o la de su contrario es n menos la del suceso original, es lo mismo, porque recordar que el contrario del contrario es el propio suceso. Y la frecuencia absoluta de la unión es la suma de las frecuencias absolutas menos la frecuencia absoluta de la intersección. Bien, definíamos luego frecuencia relativa, y la frecuencia relativa era la proporción de veces con las que aparecía el suceso A en las n pruebas, a diferencia de la frecuencia absoluta, que era el número de veces, ¿no? El número absoluto de veces. Aquí es frecuencia relativa, la proporción. Bien, entonces la definíamos como la frecuencia absoluta partido por el número de pruebas, por n, y según esta definición, si tomamos las propiedades de la frecuencia absoluta y las dividimos todas por n, todas estas desigualdades dividimos por n, voy obteniendo las propiedades de la frecuencia relativa. Así, la frecuencia relativa del suceso A está comprendido entre 0 y 1. Aquí tenemos la frecuencia en nuestro ejemplo del suceso salir cara sería 0,55 y la de salir cruz sería 0,45. Bien, la frecuencia relativa del suceso seguro es 1, la del suceso imposible es 0, la frecuencia relativa del suceso es 1 menos la frecuencia relativa de su contrario, y la frecuencia relativa de la unión es la suma de las frecuencias relativas menos la frecuencia relativa de la intersección. Aquí comentaros que si los sucesos son incompatibles, recordar que eran incompatibles cuando la intersección era el suceso imposible, aquí sería 0, esta resta sería 0. Entonces, si los sucesos son incompatibles, según esta propiedad, la frecuencia de la unión sería la frecuencia de A más la frecuencia de B. Es interesante esta propiedad porque puede aparecer, de hecho va a aparecer en muchas ocasiones para sucesos incompatibles. Bueno, pues entonces quedémonos con las propiedades de la frecuencia relativa. Y a partir de aquí vamos a definir la probabilidad. ¿Y cómo? Bueno, pues para ello vamos a ver una gráfica y os voy a explicar en qué consiste. Esta gráfica pretende demostrar una propiedad muy importante de los fenómenos aleatorios, que es una propiedad empírica, es decir, que se puede demostrar experimentalmente, pero difícil de probar de forma formal. Y dice que si yo realizo un experimento aleatorio y tomo un suceso cualquiera de dicho experimento, la frecuencia relativa de ese suceso tiende a estabilizarse a medida que el número de pruebas que hago, el número de experimentos que hago cada vez sea más grande. En otras palabras, que el límite cuando el número de pruebas es infinito de la frecuencia relativa del suceso sería un valor constante y que es a lo que nosotros vamos a llamar probabilidad. Así se definía la probabilidad antiguamente. Por ejemplo, esto lo que quiere decir es lo siguiente, este diagrama. Supongamos que lanzamos una moneda y la lanzamos una vez. Aquí en el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos el número de veces que realizamos el experimento. Y en el eje vertical tenemos la frecuencia relativa. Bien, pues imaginemos que el suceso que yo estoy estudiando es que salga cara, salir cara. Si yo lanzo una moneda, imaginemos que sale cara. ¿Cuál es la frecuencia relativa de salir cara? Al lanzar una moneda, si ha salido cara, la frecuencia relativa es 1, porque
de un lanzamiento he obtenido una cara, entonces la frecuencia relativa es 1, es lo máximo, 1. Y aquí, por eso aparece la gráfica aquí arriba en el 1. Ahora lanzo dos monedas y resulta que al lanzar dos monedas me salen dos caras. Si me salen dos caras, la frecuencia relativa del suceso cara sigue siendo 1, por eso aquí la tengo. Pero resulta que si lanzo ahora tres monedas, me salen dos caras y una cruz. Entonces la frecuencia relativa va a ser 2 tercios, va a ser 0,60 y pico. Entonces la gráfica estaría aquí, donde está este pico. Luego lanzo 4 monedas. Y si lanzo 4 monedas me salen 3 caras y una cruz. Pues entonces el suceso cara tendría frecuencia relativa aquí. Y así sucesivamente, voy haciéndolo sucesivamente. Entonces fijaros que a medida que lanzo más monedas, esta gráfica se va haciendo cada vez más estable. Y si pudiera realizar infinitos lanzamientos de la moneda, la pudiera lanzar infinitas veces, llegaría un momento que esta gráfica se estabilizaría en el 0,5. Es decir, que la frecuencia relativa de salir cara, si yo hago infinitos lanzamientos, sería 0,5. Bien, pues ese 0,5 va a ser lo que vamos a llamar probabilidad del suceso. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros no podemos hacer infinitas veces un experimento. Entonces se define la probabilidad de forma axiomática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver si no entendéis. Quiere decir lo siguiente. Como la probabilidad, según lo que acabamos de ver, al final viene siendo una frecuencia relativa, pues tendrá que tener, lo que voy a hacer es voy a definir una función sobre los sucesos que tenga las propiedades de la frecuencia relativa. Y recordemos que las propiedades de la frecuencia relativa las tengo aquí. Aquí las tengo. Entonces, ¿cómo voy a definir probabilidad? Bueno, pues para definir el concepto de probabilidad, y esta pantalla que vamos a ver ahora es muy importante, vamos a partir, como siempre, de un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio que me genera un espacio muestral. Este espacio muestral me genera un conjunto de sucesos. Recordar, espacio muestral formado por los sucesos elementales. El conjunto de sucesos ya formado por todos los sucesos. Bueno, pues voy a definir la probabilidad como una función definida en el conjunto de sucesos. Es decir, que la probabilidad va a estar aplicada solamente a sucesos. Y el resultado de aplicar la probabilidad a un suceso me va a dar un número. Es decir, que aquí, en este conjunto, tomo un suceso A, le aplico la función P, y obtengo un número real que le voy a llamar probabilidad de A. Este P de A que aparece aquí sería un número real. Y esta función va a verificar tres axiomas que no son propiedades, son axiomas. Un axioma es una verdad indemostrable, es decir, partimos de ella, la damos por hecho y a partir de ahí elaboramos toda la teoría de probabilidad. Y solamente necesitamos tres. Esos tres axiomas son los siguientes. El primero, que la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Y de dónde sale este axioma? Sale del hecho de que la frecuencia relativa de un suceso, aquí lo tengo, es un número comprendido entre 0 y 1. Como la probabilidad, según lo que vimos antes, era una frecuencia relativa en el infinito, entonces tiene que ocurrir lo mismo. Tiene que ser un valor entre 0 y 1. Ese sería el primer axioma. El segundo axioma, que la probabilidad del suceso seguro, o la probabilidad del espacio muestral, es 1. Fijaros que ocurría también con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa del espacio muestral era 1. Y el tercer axioma me dice que si tengo dos sucesos incompatibles, A y B, es decir, cuya intersección es el suceso imposible, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Esa propiedad deriva de la propiedad de la frecuencia relativa que tengo aquí. Al ser A y B incompatibles, ya os lo comentaba antes, esta frecuencia relativa que aquí aparece sería 0. Bien, a partir de estos tres axiomas se puede demostrar todo lo demás. Se puede demostrar estas dos propiedades. Fijaros, estas dos propiedades que me faltan aquí, esas las vamos a demostrar a partir de los tres axiomas. Bien, pues esto que tenemos delante es el concepto de probabilidad. Esto es lo que tenemos que tener muy claro y tenemos que tener muy afianzado. Una vez que tenemos esto, vamos a seguir. Podéis parar aquí, repetir de nuevo volver atrás y repetir la explicación hasta que os quede claro. Vamos a seguir, yo voy a seguir con la siguiente pantalla, que serían las propiedades de la probabilidad. Y la primera propiedad de la probabilidad
que voy a demostrar es estas, también muy importante, es que la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad del suceso contrario. ¿Cómo demostramos esto? Bien, vamos a ver que lo demostraremos a partir de los axiomas anteriores. Y la demostración aquí la tengo, la voy explicando. Por el axioma 2 sabemos que la probabilidad del suceso seguro es 1. Entonces tengo esta igualdad. Pero el suceso seguro lo puedo escribir como la unión de un suceso cualquiera con su complementario, con su contrario. Esto también es una propiedad de los contrarios, que es evidente que ya vimos en su momento en el tema anterior. Y además A y su contrario, ¿qué les ocurre? Que son incompatibles, porque no se puede producir al mismo tiempo A y su contrario. Si dos sucesos son incompatibles, el axioma 3 me dice que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de esos sucesos. Entonces me queda probabilidad de A más probabilidad del contrario. Pues ya está demostrado. ¿A qué he llegado? He llegado a que 1 es la suma de la probabilidad de un suceso y su contrario, despejando la probabilidad de A, sería 1 menos la probabilidad de su contrario. Muy sencillo. Vamos a la siguiente propiedad. La probabilidad del suceso imposible es 0. Bien, ¿cómo demostramos esto? Pues muy fácil, aplicando lo siguiente. La probabilidad del suceso imposible, según la propiedad que acabamos de demostrar, según la anterior, será 1 menos la probabilidad de su contrario. Pero es que el contrario del suceso imposible es el suceso seguro. Y la probabilidad del suceso seguro por el axioma 2 es 1. Entonces aquí me quedaría 1 menos 1, que sería 0. Con lo cual ya tengo demostrada la segunda propiedad. Vamos con la tercera. La probabilidad de una diferencia. Bueno, este también es fácil. Tenemos que ver el dibujo para entender lo que voy a hacer. Voy a demostrar que es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Recordar que la diferencia era el suceso que se verificaba cuando se verificaba A y no se verificaba B. Bueno, pues cuando aplicamos la probabilidad sería esta diferencia entre la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Bueno, para demostrarlo, digo lo siguiente, cojo el suceso A y el suceso A es A menos B, aquí es la zona rayada, ¿veis? La zona rayada A menos B. Y si a menos B le uno la intersección, que es la zona común a los dos, tengo el conjunto A. Entonces esta igualdad es perfectamente cierta, ¿no? Ahora bien, A menos B y la intersección, fijaros que son dos conjuntos que no se solapan. A menos B y la intersección no tienen puntos en común, por lo tanto son sucesos incompatibles. Así que, si yo tengo que estos dos sucesos son iguales, la probabilidad también es igual, probabilidad de A es igual, pero tengo una unión de sucesos incompatibles y la probabilidad de una unión de sucesos incompatibles por el axioma 3 es la suma de las probabilidades de esos sucesos. Por tanto, me queda la probabilidad de A unión B más la probabilidad de A intersección B. Y de aquí ya acabo demostrando esta igualdad, despejo la probabilidad de A menos B, que es lo que quiero demostrar, ¿no? Y la probabilidad de A menos B es la de A menos la probabilidad de A intersección B. Bien, también muy fácil. Y la última que voy a demostrar aquí, aunque tenéis alguna más demostrada en los apuntes, verlas también, pero estas son las más importantes, que la probabilidad de una unión, en general, de una unión, aquí no tienen por qué ser los sucesos incompatibles, es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Es lo esperado por otro lado, es lo esperado porque esto era una propiedad también de las funciones, de las frecuencias relativas, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo un dibujo para ver A, B, la intersección y la unión. Y parto de la siguiente igualdad. Es decir, es separar siempre los conjuntos de forma que sean incompatibles, en uniones de incompatibles. Entonces, ¿cómo consigo yo A unión B escribirlo como una unión de incompatibles? Pues fijaros, A unión B sería este trozo de aquí, pero este trozo de aquí es A menos B, unido con este trozo de la derecha, que es B menos A, y unido con el trozo del medio, que es A intersección B. Es lo que tengo escrito aquí. Y como son ahora los tres son incompatibles, porque no tienen elementos en común, los tres no tienen elementos en común. Entonces la probabilidad de la unión, de esta de A unión B, es la suma de las probabilidades de estos tres sucesos. Entonces es lo que escribo. Y ahora, probabilidad de A menos B, lo acabo de demostrar en la propiedad 3, en la anterior, que es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de B menos A, pues por la propiedad 3 también será la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección.
y más la probabilidad de la intersección que tenía por aquí. Una probabilidad de la intersección restando con una sumando desaparecen y me queda probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección, con lo cual ya queda demostrada la propiedad. Bueno, estas son las 4 importantes propiedades, no los confundáis con los axiomas, ¿eh? Los axiomas son 3, no se demuestran, son los de la pantalla anterior, y estas son 4 propiedades que se derivan de los axiomas. Bien, hay que sabérselas bien porque las vamos a aplicar en los ejercicios. Aquí tengo los axiomas, los voy a tener ahí en la esquina para de vez en cuando recurrir a ellos si los necesito. Y lo que vamos a demostrar ahora es la regla de Laplace. Esto sí también es fundamental porque es lo que me va a permitir calcular la probabilidad de un suceso, calcular ese valor numérico en el que consiste la probabilidad de un suceso. Bien, pues entonces, como siempre, vamos a partir de un experimento aleatorio que me genera un espacio muestral que vamos a suponer formado por n sucesos elementales. Supongamos que el espacio muestral omega es este. Cada S1, S2, S3, etcétera, son sucesos elementales. Pensar en lanzar una moneda, pues sería omega sería S1 y S2, sería cara, cruz. Si yo lanzo un dado, tendría 6 sucesos elementales, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Bueno, como estamos hablando de un experimento aleatorio de cualquier tipo, en principio, voy a suponer que tenemos n sucesos elementales. Bien, y otra cosa muy importante es decir o definir lo que se entiende por espacio muestral equiprobable. ¿Qué es un espacio muestral equiprobable? Es aquel en el que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad. O dicho de otra manera, es aquel en que la aparición de un suceso elemental, o sea, no hay nada que me haga pensar que tiene más posibilidades de producirse un suceso elemental que otro. En consecuencia, tengo que suponer que todos tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, al lanzar una moneda, pues en principio la probabilidad de salir cara tiene que ser la misma que la de salir cruz. Al lanzar un dado, la probabilidad de sacar el 3 debería ser la misma que la probabilidad de sacar el 5. Por tanto, eso es lo que se llama un espacio muestral equiprobable. Es decir, que la probabilidad de todos ellos vale lo mismo. ¿Y cuánto vale esa probabilidad? Bueno, eso es lo que voy a demostrar. Voy a demostrar cuánto vale ese X que sería el valor de probabilidad de todos ellos. Bueno, pues para demostrar lo que vale X hago lo siguiente. Digo, 1, aquí parto del axioma 2. 1 es la probabilidad del espacio muestral. Ahora bien, el espacio muestral, fijaros quién es. Y si yo considero estos sucesos por separado y quiero construir el espacio muestral, lo que tengo que hacer es unirlos. Si yo uno S1 con S2, con S3, con Sun, lo que obtengo es el espacio muestral. Entonces la probabilidad del espacio muestral es la probabilidad de S1, S2, S3, Sun. Ahora, fijaros en otra cosa importante. Estos sucesos elementales son incompatibles todos ellos entre sí. Pensar en el dado y pensar en la moneda. ¿Los sucesos elementales del lanzamiento de un dado son todos incompatibles entre sí? Evidentemente lo son, porque si yo lanzo un dado, no me puede salir al mismo tiempo el 3 y el 4. Por tanto, el 3 y el 4, que son elementales, son incompatibles entre sí. Al lanzar una moneda, no me puede salir al mismo tiempo cara y cruz, que son los sucesos elementales. Por tanto, si los sucesos elementales son todos incompatibles entre sí, por el axioma 3, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Así pues, esta probabilidad de esta unión las uniones se convierten en sumas y me queda probabilidad de S1 más probabilidad de S2 más probabilidad de S3 más probabilidad de Sun. Ahora bien, ¿cuánto vale la probabilidad de S1? La probabilidad de S1 vale X y la de S2, X también, y la de S3, X también, y todas en general valen lo mismo, porque era un espacio muestral equiprobable. Así que lo que yo tengo aquí es que X más X más X, ¿cuántas veces? N veces. Y si yo sumo X n veces, eso es lo mismo que N por X. ¿A qué he llegado? He llegado a que 1 es igual a N por X. Si 1 es N por X, ¿cuánto vale X? X es 1 partido por N. Pues ya he obtenido la probabilidad de los sucesos elementales. Así de sencillo. Fijaros qué fácil. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que al lanzar un dado vaya a obtener un 5? Pues es 1 partido por el número de sucesos elementales, que son 6. Un sexto. Por ejemplo, si yo en vez de lanzar un dado lanzo 2 dados, al lanzar 2 dados, ahora el espacio muestral, ¿cuántos sucesos elementales tenía? Pues recordar, era 6 al cuadrado, tiene 36. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga el 1 doble es un suceso elemental.
Sí, porque el 1 doble es el par 1, 1. No hay más 1 dobles, no hay otro suceso que determine el 1 doble. Entonces, la probabilidad de que sacar el 1 doble sería 1 partido por 36. Y así sucesivamente, infinidad de ejemplos, que veremos luego a la hora de hacer los ejercicios. Bueno, entonces aquí lo primero que hemos obtenido es la probabilidad de un suceso elemental, pero yo ahora quiero ir más allá y quiero calcular la probabilidad de un suceso en general. Recordar que los sucesos elementales sí eran los resultados directos del experimento, pero ahora el suceso eran subconjuntos de los formado por subconjuntos del espacio muestral, formado por sucesos elementales, por 2, por 3, por 4, por los que fueran, ¿no? Entonces yo ahora voy a tomar un suceso del experimento A y recordar que A tiene que estar formado por sucesos elementales. Bien, pues supongamos que A es un suceso cualquiera, ahora, formado por los sucesos S1, S2, S3, SK, donde K es menor o igual que N. Si K fuese 0, A sería el suceso imposible. Si K fuese N, A sería el suceso seguro. Entonces, cualquier valor entre 0 y N me da cualquier suceso del experimento. Y quiero ver cuál es la probabilidad de A. Pues para ello hago una cosa muy parecida a lo que hice con omega. Lo único que hago es esto, que tengo que tener en cuenta que ahora A es la unión de los K sucesos elementales. Omega era la unión de todos. Bien, pues A será solamente de aquellos que lo determinan, ¿no? Imaginaros, sucesos al hacer un lado salir par. Es la unión del 2, del suceso 4 y del suceso 6. Eso sería eso sería lo que estoy escribiendo aquí. Los S1 ya acabamos de explicar antes que eran incompatibles, entonces la probabilidad de una unión es la suma de las probabilidades. Así pues, la probabilidad de A es la probabilidad de esta unión, pero la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades por ser incompatibles, y la probabilidad de S1, S2, SK es como antes, era X, lo que pasa que ya sé quién es X. Ahora en vez de sumarlos, en vez de haber N sumandos, hay K sumandos, hay K. Entonces me queda K por X. X era 1 partido por N, y entonces al final la probabilidad de un suceso A es K partido por N. ¿Quién es K? K es el número de sucesos elementales que me favorecen la aparición de A. Y N son todos los sucesos elementales. Por eso esta fórmula tiene una, digamos, leyenda textual que dice así: la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables a la aparición de A partido por el número de casos posibles del experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo un dado, el número de casos posibles son 6, por tanto N siempre será 6. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de salir par, ¿qué casos me favorecen, digamos, la aparición de par en un dado? Sería el 2, el 4 y el 6, serían 3. Pues ese sería el valor de K. K sería 3. Por tanto, la probabilidad de que al lanzar un dado me salga par sería 3 sextos, que luego ya simplificado sería un medio. Esto es lo que se llama la regla de Laplace, y solamente se puede aplicar a espacios muestrales equiprobables, no lo olvidéis. En un espacio muestral equiprobable ya tenemos que aplicar los axiomas y las propiedades, pero la regla de Laplace en principio no se podría aplicar. Bien, vamos entonces, aquí tenemos la regla de Laplace escrita, y vamos a hacer estos ejercicios. Ahora vais a detener el vídeo y los vais a hacer vosotros, y luego a continuación comprobáis los resultados. Yo evidentemente voy a seguir. Y vamos con el primero. En un experimento, el experimento es lanzar un dado de 6 caras. Bien, un dado corriente, de los normales, calcular la probabilidad de sacar el número 1. Bueno, pues vamos a apartado. Voy explicando los resultados. Sacar el número 1. ¿Cuántos casos favorables tengo? Pues tengo uno solo. El número 1 es un caso favorable. Y en total tengo 6. Todos los valores de probabilidad van a tener por denominador 6, porque el denominador no cambia nunca, son los casos posibles del experimento, y eso va a depender del experimento y nunca cambia. Lo que cambia es el numerador, entonces, que son los casos favorables. Por eso A es un sexto, eso no tiene nada. El B, sacar un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los casos favorables a que sea múltiplo de 3? Hay 2, son el 3 y el 6, por tanto sería 2 sextos. Aquí no están simplificados los resultados, los resultados siempre se deben simplificar, por tanto B sería un tercio. Yo lo voy a dejar así porque estoy aplicando la regla de Laplace y para que sepáis de dónde sale el 2 y dónde sale el 6. El apartado C, sacar un número par, ya lo vimos antes, son 3 casos favorables, el 2, el 4 y el 6, y por tanto la probabilidad sería 3 sextos.
o sea, un medio. Sacar el número 8. El número 8, al lanzar un dado, evidentemente, ese nunca lo voy a sacar, el número 8. Por lo tanto, es el suceso imposible. Cuando nunca se cumple, nunca se verifica un suceso, el suceso es el imposible. Así que la probabilidad es 0. Sabemos que la probabilidad del suceso imposible es 0. Esa es la probabilidad. Fijaros que no me confundáis, no me pongáis el símbolo del suceso imposible. El suceso imposible es sacar el 8, pero me están pidiendo la probabilidad. Y la probabilidad siempre es un número, ¿eh? La probabilidad siempre es un número. Y un número, además, positivo y menor que 1. Comprendido, menor o igual que 1. Sacar un número del 1 al 6. Bueno, aquí habría que matizarlo. ¿Ambos inclusive o no? Bueno, pues si son ambos inclusive, es el suceso seguro, porque yo voy a sacar seguro un número entre el 1 y el 6 al lanzar un dado, ¿no? Incluidos el 1 y el 6. Si el 1 y el 6 no los pudiera meter en el enunciado, pues evidentemente serían 4 sextos, sería la probabilidad, pero aquí se da por hecho de que si no me dicen nada, son ambos inclusive, ¿eh? Bien, vamos a solucionar el siguiente, y el siguiente son 2 dados. Es tirar 2 dados de 6 caras. Aquí, al tirar 2 dados, recordar que los casos posibles son 6 al cuadrado, ¿no? Porque tengo 6 casos para un dado, 6 casos para el otro, en total 6 por 6, 36. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar los dos resultados, y queremos saber la probabilidad de obtener un total de más de 8. Bien, obtener un total de más de 8 me obliga a que la suma sea 9, 10, 11 o 12. Es decir, 4 posibilidades, ¿no? Y para que me sume 9, ¿qué casos tengo? Pues tengo el 5, 4 y el 4, 5. Eso, ahí me sumarían 9. El 6, 3 y el 3, 6 me sumarían 9. Y ya no tengo más para el 9. O sea, tengo 4 casos para la suma 9. Luego para 10 tengo el 5, 5, que es un caso solo. El 6-5, perdón, el 5-5 dije, ¿no? Sí, el 6-4 y el 4-6, que son, ya llevo 7. Bueno, los voy contando de esa manera, si no, lo podéis hacer, ¿qué más dije? 9, 10, 11 y 12, que sería el 6-6. Bueno, pues ahí, si los contáis el número de casos, en total vamos a tener 10 casos favorables, sobre 36, que es el número de posibles. Bien, eso es para obtener un total de más de 8. Un total menor o igual que 3. Pues un menor o igual que 3 tenemos 2, como dice menor o igual, 2 o 3. Para obtener el 2 sería el 1, 1 y el 3 sería el 1, 2 y el 2, 1. Y no tenemos más, tenemos 3 casos. Por eso el apartado B serían 3 favorables y 36 posibles. 3 entre 36. Y un total de más de 8 o menos o igual que 3. Ahí fijaros que es la unión de los dos anteriores, porque es una O. La disyunción entre dos sucesos siempre es la unión. Si fuera la I sería la intersección, que es que se dieran los dos al mismo tiempo. Entonces aquí, como es una O, o sea, un total de más de 8 o menos o igual que 3 sería la unión. Y si es la unión, como son sucesos incompatibles, es decir, si el dado me sale mayor, si la suma es mayor que 8, no puede al mismo tiempo ser menor que 3. Entonces es la suma directa de ambos. Sería 10 más 3, 13, 13 partido por 36. Bien, eso aquí ya estamos empezando a aplicar las propiedades de la probabilidad. Primero aplicamos la regla de Laplace y luego, según me pidan el suceso unión o intersección o lo que sea, vamos aplicando las propiedades que conocemos. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio, que el experimento consiste en lanzar un dado de 12 caras. 12 caras ahora. Supongamos que tenemos un dado de 12 caras y sacar impar al lanzar un dado de 12 caras. Hombre, pues esto es muy fácil. Casos favorables, al tener 12 caras, me sale un número, el espacio muestral serían números enteros del 1 al 12, y impar sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, serían 6. Por eso el apartado A sería 6 partido por 12, o simplificado, un medio. El apartado B, sacar una figura al sacar una carta de una baraja española. Bueno, una baraja española vamos a suponer que es de 40 cartas y una figura son la sota, caballo y rey. Como tenemos 3 palos, son 12 figuras. Si es una baraja de 40 cartas, tiene 12 figuras. Entonces los casos favorables son 12 y los casos posibles 40. El apartado C, sacar múltiplo de 3 con un dado cúbico. Un dado cúbico es un dado normal.
Y ya lo vimos, sacar múltiplo de 3 eran los casos favorables, eran el 3 y el 6, serían dos casos posibles 6, y el apartado de sacar copas u oros de una baraja española. Aquí volvemos a tener la disyunción, la O, copas o, bueno, en este caso es la U, pero copas o u oros. Entonces son copas. ¿Cuántas copas tiene una baraja española? Pues 10. ¿Cuántos oros? Tiene otros 10. Como es la unión, pues sumamos 20 y tendremos los casos favorables. Fijaros que aquí no aunque le queramos quitar la intersección es el suceso imposible. Es decir, el suceso salir copa y salir oro son incompatibles, ¿no? Entonces, si me sale copa no me puede salir oro al mismo tiempo, si me sale oro no me puede salir copa al mismo tiempo. Por eso que la fórmula de la propiedad de la probabilidad de la unión en general es válida también restando la intersección siempre, ¿no? Bien, el siguiente ejercicio, sacar una suma par al lanzar dos dados. Bien, si yo lanzo dos dados, lo que podemos hacerlo es ver cuándo suman par. Bueno, dos dados suman par cuando los dos dados son pares o los dos son impares. Por tanto, yo aquí calcularía cuando la suma es impar. Y la suma es impar cuando uno sale par y el otro sale impar, que eso serían 3 pares por 3 impares y 3 impares por 3 pares. 9 por un lado, 9 por otro, 18. Habría 18 que saldrían impares, la diferencia 36 son otros 18. Bueno, es la mitad, mitad y mitad. Es decir, que para que la suma sea para lanzar dos dados, casos favorables son 18. Ya lo podéis comprobar escribiendo el espacio muestral, ¿eh? 18 partido por 36. Sacar el mismo resultado en dos monedas al lanzarla. Es decir, si yo lanzo dos monedas, ¿cuántos casos posibles tengo? Tengo 4. Tengo el cara a cara. Recordar cuál es lanzar dos monedas. Serían cara a cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz. Esos serían los 4 casos elementales. De ahí que aquí aparezca dividido por 4 el resultado. Y me dice que saque el mismo resultado. El mismo resultado quiere decir que salgan las dos caras o las dos cruces. Si salieron las dos caras o las dos cruces son dos casos. En el caso salir dos caras y el caso salir dos cruces. Entonces sería 2/4, o simplificado 1/2. El C, sacar copas y mayor que 7 de una baraja española. Copas y mayor que 7. Pues si es de 40 cartas, mayor que 7 sería la sota, el caballo y el rey. De copas serían 3 cartas. Y porque me dice que sean mayor que 7 el número de la carta, y copa. I es la conjunción, la conjunción que me obliga a que se den los dos al mismo tiempo. Por tanto, serían 3 cartas en las que sale mayor que 7 y son copas. Por eso la probabilidad es 3 partido por 40. Y sacar una figura o menor que 3 serían el as y el 2. Y figuras, sacar figura o es una unión. Sacar figura o menor que 3. Bueno, menor que 3 son el as y el 2, ¿de qué palo? De cualquiera, por tanto serían 8. Serían 2 por 4, serían 8. 8 menores que 3. Y figuras serían sota, caballo y rey por 4, 12. 12 más 8, 20. No hay intersección tampoco, porque las figuras no son menores que 3. Las figuras tienen por número el 10, 11 y 12. Bueno, eso es conocer bien la baraja de española. Si alguien no lo conozca, pues tiene un poco complicado el hacer el ejercicio. Hay que siempre, evidentemente hay que conocer el experimento aleatorio, si no es imposible calcular la probabilidad. Y vamos con el último ejercicio, que me dice que en una bolsa hay 10 bolas. Esas bolas están repartidas de esta forma: 4 rojas, 3 amarillas, 2 azules y una verde. Las bolas de cada color están numeradas, es decir, hay roja 1, roja 2, roja 3 y roja 4. Las amarillas hay amarilla 1, 2 y 3, etcétera. Bueno, calcular la probabilidad de los siguientes sucesos. Sacar bola roja o azul. Bueno, es una roja o azul, es la unión, probabilidad de que la bola sea roja o que sea azul. Rojas favorables 4, azules 2, 4 más 2, 6. En total 10 bolas, 6 décimos. Bien, y así las demás ya no me paro, ya lo comprobáis vosotros y aquí tenéis los resultados, ¿eh? Si alguna cosa no sale, pues ya sabéis, me escribís y me decís dónde tenéis las dificultades mayores y insisto un poco en ellas. Bien, pasamos a lo siguiente. Esta es la regla de Laplace, ¿vale? Pasamos a lo siguiente, que es la probabilidad condicionada. Bien, aquí también hay que estar muy atento, porque el concepto de probabilidad condicionada, aunque es muy sencillo, a veces se confunde con la probabilidad de la intersección, ¿eh? Ahora lo explico entonces, vamos allá. Partimos del experimento aleatorio, espacio muestral omega,
conjunto de sucesos partes de omega. Y la definición de probabilidad, definimos una probabilidad en ese conjunto. Bien, pues ahora la probabilidad condicionada es lo siguiente. Cuando nosotros conocemos o sabemos conocemos una información previa antes del experimento, antes de realizar el experimento, esa información previa nos puede condicionar el valor de probabilidad que estamos buscando. Y ese suceso previo que vamos a conocer le vamos a llamar condición. Ahora lo explico con un ejemplo y lo entenderéis, pero de entrada voy a llamar B al suceso condición previa, es decir, B es un suceso del experimento aleatorio que conocemos antes de realizar el suceso. Por ejemplo, se me ocurre, lanzamos un dado y yo sé que antes de lanzar el dado sé que me va a salir par. ¿Por qué? Pues porque el dado está trucado o por cualquier otra razón. Sé que me va a salir par. Entonces, si yo ya sé que me va a salir par antes de lanzar el dado, la probabilidad de sacar un 2 ya no va a ser un sexto. Va a estar condicionado por el conocimiento que tengo de que el resultado va a ser par. La probabilidad de sacar un 2 va a ser un tercio. Ya veremos por qué. Entonces esto es muy importante. Cuando conocemos la condición, el espacio muestral se reduce. El espacio muestral pasa a transformarse en B. Pasa a ser omega, originalmente pasa a ser B. Por eso el denominador va a ser más pequeño. Bien, vamos entonces y se llama así probabilidad, y cuando me piden la probabilidad de un suceso conociendo B, se llama probabilidad de A condicionada a B, se escribe de esta manera. Se escribe con una barra en medio, A, primero se escribe la probabilidad del suceso que me piden, y luego se escribe la condición, siempre, en este orden, Y esto se define de la siguiente manera, se define así. Es la probabilidad de A intersección B, partido por la probabilidad de la condición. O, si queréis memorizarlo, probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. Vamos a ver un ejemplo práctico. Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una población de 100 personas, aquí, 100 personas, y esas personas vamos a estudiar dos cualidades que 2 a 2 son incompatibles. Es decir, vamos a suponer que una cualidad es hombre, y ser hombre y ser mujer. Esta cualidad es incompatible porque si una persona es hombre no puede ser mujer al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, mujer, y dentro de los hombres y las mujeres, es decir, dentro de las personas, que fumen o no fumen. Y F sería el suceso F y el suceso N. También son incompatibles. Fumar y no fumar son incompatibles. Es decir, un F, aquí son contrarios. Tanto F como N son contrarios, tanto H como N son contrarios. Podría escribir F barra y aquí podría poner H barra, pero bueno, eso es indiferente, ¿no? En principio voy a escribirlo así. Luego, más adelante, cuando hagamos otro tipo de problemas, utilizaré el símbolo del contrario. Bueno, pues entonces voy a llamarle al suceso F persona que fuma, al suceso N persona que no fuma, H persona hombre y M persona mujer. Y me piden la probabilidad, el experimento consiste en elegir una persona de esas 100, y me piden la probabilidad de que la persona elegida fume. Bueno, pues aquí me están pidiendo una probabilidad de un suceso y no me están dando ninguna información previa. Por tanto, aquí hablar de condicionada parece que no tiene sentido. De hecho, no es una probabilidad condicionada, es una probabilidad directa. ¿Cómo se hace esto? Pues por la regla de Laplace. Es decir, casos favorables de que una persona fume. ¿Cuáles son los casos favorables? Hombre, pues los casos favorables son los fumadores. En este caso hay 30. Aquí lo veis, que aquí están los totales, consignados los totales, ¿no? En las columnas y en las filas marginales. Tenemos 30. ¿Y los casos posibles? Pues todos, en principio 100. Yo en esta población, en este espacio muestral, tengo 100 personas. Entonces la probabilidad sería de que una persona fume sería 30 partido por 100. Sería 0,3. Muy sencillo. No tiene mayor problema, porque es una probabilidad directa y además es un espacio equiprobable, porque yo voy a elegir una persona, no tengo preferencia por ninguna en particular, por lo tanto todas las probabilidades de elegir una persona son todas la misma, que es 1 partido por 100, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora me piden lo siguiente. Me piden la probabilidad de que sea mujer fumadora,
¿Tengo alguna información previa? No tengo ninguna información previa, sigo sin tenerla. Me están pidiendo probabilidades directas. Probabilidad de que ocurra. Probabilidad de que ocurra. Entonces, mujer fumadora es que al mismo tiempo sea mujer y fume. Esto de al mismo tiempo es intersección. Es decir, que sería la probabilidad del suceso M intersección con F. Y como es una probabilidad directa, voy a aplicar la regla de Laplace. Y la regla de Laplace me dice, casos favorables de que sea mujer fumadora. ¿Cuántas mujeres fumadoras tengo en esta tabla? Pues tengo 20. Mujer y fumadora es cruzarla, el suceso mujer y fumadora. Tengo 20 mujeres fumadoras. ¿Y cuántos casos posibles? Sigo teniendo 100, los 100. Bueno, estos son dos, aquí no hay probabilidad condicionada, pero ahora sí ya el apartado C me va a decir lo siguiente. Si se sabe que es mujer, calcular la probabilidad de que sea fumadora. Aquí ya tengo, fijaros que tengo un sí que ya lo pongo, escribo en rojo, es un sí condicional. Probabilidad condicionada, un sí condicional. Si hay un sí condicional, tengo una información previa, que es que yo sé que el sujeto o la persona que voy a elegir es mujer. Si se sabe que es mujer, el espacio muestral no es 100. El espacio muestral son las mujeres, es 60. Y de esos 60, los casos favorables son que sean fumadores de los 60. Y los fumadores de esos 60 son estos 20 que hay aquí. Entonces sería 20 partido por 60. Ese sería el valor de probabilidad y sería la probabilidad de que sea fumadora condicionado a que sea mujer. Recordar que a la derecha se pone siempre la condición. En este caso la condición es que es mujer. Si aplicáis la fórmula, pues evidentemente os sale, porque fijaros, ¿quién es A intersección B? La probabilidad de A intersección B. En este caso de F intersección M, ¿no? Es 20 partido por 100, lo hallamos antes. Y lo dividimos por la probabilidad de que sea mujer. Y la probabilidad de que sea mujer es 60 partido por 100. Si hacemos esa división, los 100 desaparecen y me queda 20 partido por 60. Es decir, que se puede aplicar la fórmula o se puede aplicar sencillamente el hecho de que el espacio muestral se reduce. Y los casos favorables hay que tomarlos dentro de los del espacio muestral. Y el apartado D me dice lo siguiente, en vez de sí, me lo pueden expresar de otra forma. Por ejemplo, aquí el sabiendo que, también es otra forma de expresarlo. Sabiendo que es fumador, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Pues ahora, ¿cuál es la condición? La condición es F, es fumador, y me piden la probabilidad de qué suceso, de que sea hombre. Entonces sería probabilidad de H condicionado a F. Probabilidad de H condicionada a F. El espacio muestral son los fumadores, que serían en este caso 30. Los fumadores son 30. Y de esos 30, ¿cuántos hombres tengo? 10. 10 partido por 30. Un tercio. Esa es la diferencia entre probabilidad condicionada y probabilidad directa. Fijaros que no es lo mismo. Si se sabe que es mujer, probabilidad de que sea fumadora, o probabilidad de que sea mujer fumadora. No es lo mismo, la intersección que la condicional. Entonces, que os quede bien clara la diferencia. Y fijaros dónde está la diferencia. Que la diferencia está en que me dan una condición previa. Tengo que tener conocimiento previo antes de que me pidan la probabilidad. Hombre, cuando digo antes de que me pidan la probabilidad, esto también se puede enunciar de otra forma. Se puede enunciar probabilidad de que sea fumadora si se sabe que es mujer. No me están pidiendo la probabilidad directamente, me están dando un sí, que es un condicional, o sabiendo que es mujer. Bueno, se puede decir de muchas maneras, pero tenéis que tener claro que si tenéis o no tenéis, en principio, una información. Eso es la probabilidad condicionada. Y quedaros con la fórmula que es la que es fundamental. La probabilidad es la intersección partido por la probabilidad de la condición. Bien, seguimos. Aquí tengo la fórmula de la probabilidad condicionada. De aquí puedo deducir, no tenía ninguna fórmula para la probabilidad de la intersección. Recordar que tenía una fórmula para la probabilidad de la unión. Para la probabilidad de A unión B era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero para la probabilidad de la intersección no tengo ninguna fórmula, pero ahora ya la tengo. Porque ahora de aquí, la probabilidad de intersección B, esta probabilidad de B que está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces, la probabilidad de intersección B es la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada B, o, si queréis, es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada. Dicho de otra forma, la probabilidad de una intersección es la probabilidad de uno de los sucesos, en principio da igual el que toméis, por la probabilidad del otro suceso condicionado al primero. Estas dos igualdades se deducen de aquí. Y esto me va a permitir
caracterizar los sucesos independientes. Recordar que ya teníamos caracterizados los sucesos incompatibles. Los sucesos eran incompatibles cuando su intersección era el suceso imposible. Y por tanto, la probabilidad de su intersección es cero. Y ahora, ¿cómo vamos a caracterizar los sucesos independientes? Pues muy fácil. Si dos sucesos son independientes, la probabilidad, si A y B son independientes, vamos a llamarle A y B a los sucesos, la probabilidad de A condicionado a B, como son independientes, ¿qué quería decir? Que no se condicionaban el uno al otro, no se condicionan. Entonces, el que yo diga probabilidad A condicionado a B, sigue siendo la probabilidad de A. Es decir, es como si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de lanzar una moneda que salga cara condicionado a que hoy llueva? Pues el que hoy llueva no condiciona para nada al lanzamiento de la moneda. En consecuencia, la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A. La condición no va a afectar. Entonces, aquí lo tengo. Si A y B son independientes, la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A. Pero la probabilidad de A condicionado a B, teníamos que aquí tenemos la intersección. La probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Perdón, por la probabilidad de A condicionado a B. Cojo la primera fórmula, la de arriba. Es igual, ¿eh? La probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Pero si la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de A, la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades. Importante. La probabilidad de una intersección es el producto de las probabilidades cuando los sucesos son independientes. Si no tenemos la seguridad de que eso sea así, no tenemos que aplicar la fórmula de la condicionada. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, esto ya es un ejercicio, ¿vale? Esto ya es un ejercicio para aplicar los axiomas y para aplicar las propiedades que acabamos de estudiar. Y como siempre, el ejercicio consiste en lo siguiente. Dados dos sucesos, A y B, me dan la probabilidad de A, me dan la de B y me dan la de la intersección. Y a partir de ahí me piden calcular la probabilidad de A condicionado a B, de B condicionado a A, de A unión B. Bien, esas probabilidades de esos sucesos. Bueno, aquí parar también el vídeo e intentar hacerlo vosotros. Yo lo voy a hacer ahora mismo, pero yo digo, si vosotros tenéis que intentarlo, eso es fundamental. Bien, pues entonces voy allá. El apartado A sería así. Probabilidad de A condicionada a B. La probabilidad de A condicionada a B, aquí tengo la fórmula, es la probabilidad de la intersección, que la conozco, que es un cuarto, partido por la probabilidad de B, que lo conozco, que es un tercio. Entonces, sencillamente es aplicar la fórmula. Es un cuarto entre un tercio, que sería 3/4. Dividimos 3/4. Ya tengo el apartado A resuelto. El apartado B. Probabilidad de B condicionado a. Probabilidad de B condicionado a es la intersección. La intersección era conmutativa, recordar. Entonces da igual A intersección B que B intersección A, por eso el numerador es igual. Un cuarto, pero cambia el denominador, porque en la condicionada se pone como denominador la probabilidad de la condición, y aquí la condición es A. Por tanto, aquí debajo sería la probabilidad de A, y la probabilidad de A es un medio. Entonces es un cuarto entre un medio, que es 2/4, es decir, un medio. Vamos con el C, probabilidad de la unión. Bien, la probabilidad de la unión, nada, teníamos la fórmula, que era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección B. Esta era una propiedad que habíamos demostrado. Y es un medio, tengo todo porque es lo que me da el enunciado, un medio más un tercio menos un cuarto, bien, haciendo esta suma, 7/12. Tampoco tiene ningún problema. Vamos con esta ya tiene que hay que aplicarse algunas propiedades de los sucesos, de las operaciones con sucesos. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Es una condicionada. Si es una condicionada, a ver, poco a poco, de entrada, aplico la fórmula. Probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección. Ahora los sucesos son contrario de A y contrario de B, partido por la condición que es contrario de B. Bien, y ahora aquí es donde voy a aplicar las leyes de Morgan, que son unas propiedades que estaban en el tema anterior, que os comenté que eran muy importantes, que era que la unión el contrario de una unión era la intersección de los contrarios. Entonces, la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Esa es la ley de Morgan, y es lo que hago, aplico esa ley. Y la probabilidad de un suceso B contrario es 1 menos la probabilidad del suceso de B, que es el contrario del contrario, es el propio suceso. Entonces aquí también estoy aplicando una propiedad también muy utilizada en probabilidad, que es que la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario.
porque yo tengo que buscar los resultados que ya tengo, o bien los anteriores y los del enunciado. Y la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Aplico esa propiedad de nuevo y ya tengo todo aquí, porque probabilidad de A unión B lo acabo de calcular antes, que era 7 partido por 12, entonces el numerador me queda 1 menos 7 partido por 12, y el denominador me queda 1 menos 1/3, que es la probabilidad de B, haciendo operaciones a 5/8. Bien, este es el más complicado, porque aquí estoy aplicando algunas propiedades que hay que saberse bien, ¿eh? Y la última, que es la probabilidad de esta intersección. Bien, aquí aplico la ley de Morgan también. No aplico la probabilidad de la intersección, que lo podría haber hecho, porque, bueno, se puede hacer también por este procedimiento, pero aquí aplico una ley de Morgan porque es evidente que aquí tengo la intersección de contrarios, que es el contrario de la unión, y la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Y como ya tengo que la probabilidad del suceso era A unión B, lo tengo calculado de antes, es 7 partido por 12, al restarle de 1 me queda 5/12. Bueno, pues este sería el ejercicio con sucesos, conociendo probabilidades de sucesos, calcular probabilidades pues, con las operaciones. Y ahora vamos a hacer los 3 tipos de problemas de probabilidad que nos pueden caer en la selectividad. Son problemas tipo. ¿Y cómo se pueden hacer estos problemas? De los métodos. Pues hay el primer método, que es por el método de tabla de contingencia. ¿En qué consiste la tabla de contingencia? Bueno, consiste en lo siguiente. Cuando el espacio muestral que estamos estudiando, en el espacio muestral, estudiamos dos variables que son entre 2 a 2 incompatibles, es decir, como el ejemplo que pusimos antes de hombres, mujeres, fumadores y no fumadoras. Ahí no tienen por qué ser 2, pueden ser 3 o más variables. Se puede estudiar por el método de tabla. Y entonces vamos a ver cómo haríamos esto. En una población de cada 100 consumidores de agua mineral, 30 consumen la marca A, 25 B y el resto la marca C. Entonces fijaros que aquí estamos estudiando la marca de que consumen 100 personas. Unos consumen A, otros B y otros C. ¿Es posible que haya alguno que consuma las dos marcas al mismo tiempo? Según el enunciado, no, porque me dicen 30, 25 y el resto. El resto, evidentemente, se refieren a 100, al resto de 100. Por tanto, son incompatibles, A, B y C. Y luego, aparte, vamos a estudiar otra cosa. Me dice que son mujeres y consumidores de A, dice 20, el 40 son mujeres. Como luego me van a pedir si son mujeres o no son mujeres, la otra variable que estoy estudiando es si son mujeres o si no son mujeres. Entonces ahí tengo las dos cualidades que estoy trabajando aquí, que son las marcas del agua y si el sexo. Y esta es la tabla que tengo que hacer. Marca de agua A, consume una marca de agua B, consume C, y si es hombre, si es mujer. Entonces lo único que tengo que hacer es volver de nuevo al enunciado y ir metiendo los datos en la tabla. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral son los 100 consumidores, las 100 personas. Entonces el total de personas sobre las que voy a trabajar, y como me habla de porcentaje, lo normal es coger 100 siempre. Entonces aquí cojo 100. Si no me dijera nada, cuando me dan por tantos por 100, siempre conviene coger como total, como el valor total del espacio muestral, 100. Bien, pues voy leyendo y me dice 30 consumen la marca A. Pues esos 30 tienen que caer aquí. Tienen que caer en el total, en el total. 30, aquí están los 30. 25 la marca B. Aquí también 25 tiene que caer aquí, 25. Y el resto, la marca C. El resto es la diferencia 100. La diferencia 100 aquí son 55, 45 es la diferencia, 45. Esos son los datos que me está dando el enunciado. Y me dice, además, el 30% de consumidores de A, el 20% de B y el 40% de C son mujeres. Entonces, vamos por partes. El 30% de A. El 30% de A es el 30% de 30. Cuidado, no es el 30% de estos 100, porque me dice el 30% de los consumidores de A. Es el 30% de 30, son mujeres. El 30% de 30, si no me equivoco, son 9. Este 9 sale de ese dato. Y fijaros que lo tengo que colocar aquí en esta celda.
El 20% de consumidores de B también son mujeres, es el 20% de 25 y el 20% de 25, 5. Y el 40% de C, el 40% de C son mujeres también, son 18. Bien, el cálculo de porcentajes, ahí no vais a no tenéis ningún problema. Ya tengo todos los datos derivados del enunciado. Tengo que completar la tabla, pero completar la tabla es muy sencilla porque es que las sumas en vertical me den los totales y en horizontal me den los totales. Entonces, ¿cuántos hombres tengo que tener aquí en A? Pues tengo que tener tantos para que sumado con 9 me dé 30, es decir, tengo que tener 21. Pongo en rojo los que se derivan de la compleción de la tabla, mientras que los que están en negro, los datos que están en negro son los que se derivan del enunciado del problema, ¿no? Aquí tengo que poner 20, aquí tengo que poner 27 y ahora voy sumando los totales para la columna de totales, que serían esto. Para comprobar que está bien, pues la suma vertical, 68 más 32 me tiene que dar 100 y 30 más 25 más 45 me tiene que dar 100. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo la tabla, esto es lo más difícil del ejercicio, difícil entre comillas. Una vez que tengo la tabla, ahora ya me pueden pedir lo que quieran, que no tengo ninguna dificultad porque ya conozco todos los casos favorables. Voy a saber todos los casos favorables y todos los casos posibles de lo que me pidan. Entonces, apartado A, si selecciona al azar un consumidor de agua mineral de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues la regla de Laplace. Probabilidad de que sea mujer. Casos favorables, ¿cuántas mujeres tengo favorables a ser favorables? 32. Casos posibles, 100, porque es una probabilidad directa, aquí no me están dando ninguna información previa. Entonces, el apartado A, casos favorables 32, casos posibles 100. Fijaros qué fácil. B, si se ha seleccionado a una mujer, yo cuando veo un sí ya, automáticamente un sí condicional, eso es una probabilidad condicionada. Aquí tengo una información previa, que es que la persona que se ha seleccionado es mujer. Si se ha seleccionado una mujer, esa es la condición, hallar la probabilidad de que consuma la marca B. Entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad de B condicionado a que sea mujer. Es decir, probabilidad de B barra mujer. Y la probabilidad de B barra mujer, recordar que se puede hacer por la fórmula, que era probabilidad de B intersección M, B intersección M es 5 partido por 100, esa es la probabilidad de B intersección M, partido por la probabilidad de M, que es 32, M es 32 favorables, partido por 100. Los 100 se van y va a quedar 5 partido por 32. O lo podéis razonar de otra manera. En el caso de la condicionada, el espacio muestral, es decir, los casos posibles, es la condición, y la condición es mujer. Y mujeres hay 32, el espacio muestral pasa a ser de 100 a 32, entonces el denominador sería 32. Y de esos 32 me piden que consuma B, serían los 9, sería 9 partido por 30, perdón, serían B5, los 5, 5 partido por 32. Ese sería el resultado. Aquí lo hago por la fórmula, ¿veis? Entonces, bueno, este sería el problema tipo tabla que se hace. Con las tablas se hacen la mayoría de los ejercicios. Y la tabla consiste en eso, en que se estén estudiando dos variables, en este caso la variable marca de agua y la variable ser hombre, ser mujer, y que cada variable, los posibles resultados sean incompatibles. Es decir, yo no puedo consumir la marca A y B al mismo tiempo, según el enunciado del ejercicio, y yo tampoco puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo, con lo cual en este sería perfectamente por tabla, que también se puede hacer por árbol, este ejercicio se puede hacer también perfectamente por árbol, que sería el otro problema tipo. Vamos a ver cómo se hace un ejercicio por diagrama de árbol. Cuando la tabla no funciona, podemos ir al árbol. Los diagramas de árbol se utilizan mucho cuando se hacen extracciones, Vamos a ver aquí en qué consiste. También son dos variables las que se estudian. Aquí se habla del 5% de los hombres y el 2% de las mujeres. Habla de hombres y mujeres que trabajan en una empresa con un salario mayor que 5.000 y con un salario, si me dicen mayor que 5.000, tengo que entender que tendrían que, la alternativa es un salario menor que 5.000, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, porque me piden la probabilidad de que un trabajador de la empresa tenga un salario mensual mayor que 5.000, o que un trabajador de la empresa, probabilidad de que sea mujer. Bien, entonces aquí juega con lo mismo. Entonces, este ejercicio se puede hacer también por tabla. Yo os animo a que lo intentéis por tabla también, pero bueno, aquí estoy explicando cómo sería por árbol. Bueno, pues haría así. Este sería el diagrama de árbol. Nosotros vamos a elegir una persona.
Es lo que consiste el experimento. Elegimos una persona al azar. Esa persona puede ser hombre o puede ser mujer. Y aquí en las ramas del árbol se ponen las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Bueno, pues si me dice que el 5%... a ver, ¿qué me dice? El 5% de los hombres y el 2% de las mujeres que trabajan en una empresa tiene un salario mensual mayor que 5.000 euros. A ver. Y me dice que el 30% son mujeres. Bien, pues si el 30% son mujeres, la probabilidad de ser mujer es 0,3. Sería 30 partido por 100. La probabilidad de ser hombre es la diferencia a 1, es el 70%. O sea, este dato no me lo tienen por qué dar en el enunciado. Si me dan el dato de 1, el otro es siempre la diferencia a 1. En otras palabras, en las ramas de un mismo árbol, del mismo nivel, las ramas del mismo nivel, tienen siempre que sumar 1, porque la probabilidad es la total. Entonces, insisto, que sea mujer es el 0,3 y que sea hombre la probabilidad es 0,7. Aquí pongo las probabilidades. Ahora bien, si es hombre, ¿qué ocurre? ¿Quién es G? G es gana más de 5.000 y N no gana más de 5.000. Que lo podríamos representar con G y barra G, es decir, suceso y su contrario también, ¿eh? Pero bueno, entonces, me dice, el 5% de los hombres, o sea, si es hombre, es el 5% los que ganan más, sería 0,05, el 5%, aquí lo tengo. Y si es mujer, como la suma dijimos que tiene que dar 1, es el 0,95. Y luego me dice que es el 2% de las mujeres que trabajan los que tienen el salario mayor. El 2%, si es mujer, el que tiene mayor es el 0,02 y aquí la suma 1,098. Y una vez que tengáis el diagrama de árbol confeccionado, ahora es muy fácil todo lo demás. Vamos a ver el apartado A, porque los sucesos están aquí. Todos los posibles sucesos que me piden están en este árbol. Calcula la probabilidad de que un trabajador de la empresa elegido al azar tenga un salario mensual mayor que 5.000. Me está hablando de cualquier trabajador, no me están especificando si es hombre o es mujer, y me están pidiendo la probabilidad de G, la probabilidad de que el trabajador tenga un salario mayor que 5.000, probabilidad de G, y la probabilidad de G puede ser la de este caso, que está aquí, la de este G, pero también puede ser la de este, es decir, o esta, es decir, gana que sea viniendo de hombre o que sea G viniendo de mujer. Como es una O, es una unión, entonces el suceso sería 0,7 por 0,05, es decir, que sea hombre y gane más 0,3 por 0,02. Ese sería el apartado A. Sería que sea hombre y gane más de 5.000 o, por eso es más, que sea mujer o gane más de 5.000. Aquí, como no me especifica, me está hablando de probabilidad de un trabajador de la empresa, que uno cualquiera, puede ser hombre, puede ser mujer. Y el resultado aquí lo tengo, 0,095. Apartado B. Si se elige al azar un trabajador de la empresa y se observa que su salario mensual es mayor que 5.000, o lo de siempre, información previa. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho trabajador sea mujer? Me están pidiendo la probabilidad de que sea mujer condicionado a que el salario es mayor que 5.000. Me están pidiendo la probabilidad de M, mujer, barra G. Y la probabilidad de M barra G, ahora vamos a la fórmula, es la probabilidad de M intersección G partido por la probabilidad de la condición que es G. ¿Y cuál es la probabilidad de M intersección G? Pues M intersección G muy fácil, vamos al árbol, M y G al mismo tiempo, M y G, aquí lo tengo, sigo el árbol, M y G sería 0,3 por 0,02, 0,3 por 0,02, partido por la probabilidad de G. La probabilidad de G lo he calculado en el apartado anterior, entonces ya pongo el resultado del apartado anterior. Calculadora, multiplico, divido y ahí tengo el resultado. Apartado C. ¿Qué porcentaje de trabajadores de la empresa son hombres con un salario mensual mayor que 5.000? Aquí no me dan información previa tampoco. Me están pidiendo directamente que el trabajador sea hombre con un salario mayor que 5.000. Me están pidiendo la probabilidad de la intersección de hombre y salario mayor que 5.000. Bueno, no me están pidiendo la probabilidad, me están pidiendo el porcentaje, pero el porcentaje siempre es la probabilidad multiplicado por 100. Entonces, siempre que me piden un porcentaje, calculemos primero la probabilidad, ¿vale? Y entonces me están pidiendo la probabilidad de que sea de H intersección G. Y la probabilidad de H intersección G, vamos al árbol, H intersección G, seguir H y G al mismo tiempo, 0,7 por 0,05. Esto es la probabilidad, 0,035. Como me piden el porcentaje, es multiplicarla por 100, sería el 3,5%. Y este sería el problema tipo diagrama de árbol que, insisto, se puede hacer también por tabla, ¿eh?
Y el último tipo de problemas que me pueden pedir son los de diagramas de Venn. Los de diagramas de Venn se van a utilizar cuando hay compatibilidad, cuando lo que os decía antes, ¿no? Antes, por ejemplo, pues si era hombre o era mujer, no hay compatibilidad porque no puede serlo al mismo tiempo. Pero aquí, en lo que vamos a estudiar, sí puede haber compatibilidad. Y este sería el típico ejercicio que se hace por diagramas de Venn. Y tienen una técnica particular. Vamos a ver cómo se hacen. Y son de este tipo. En una ciudad se publican 3 periódicos, A, B y C. El 30% de la población lee el periódico A, el 20% lee el periódico B y el 15% lee el periódico C. Pero luego me dicen, el 12% lee A y B. Es decir, que aquí no es como antes, que se consumía el agua mineral de marca B y marca C y no podías consumir dos aguas al mismo tiempo. Sin embargo, aquí sí puedes consumir dos al mismo tiempo, porque vas a leer el periódico A y B, vas a leer el A y el C, e incluso vas a leer los tres. E incluso puede que no leas ninguno. Esto sería cuando se hacen los problemas por diagrama de Venn. O unos estudiantes han aprobado matemáticas y física y otros han aprobado las dos al mismo tiempo y no han aprobado ninguna tantos. Bueno, pues esto se hacen por diagramas de Venn. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues muy fácil. Primero construimos un diagrama que se representa el espacio muestral. El espacio muestral aquí sería 100, porque me están hablando de tantos por cien de la población y por tanto voy a trabajar sobre 100. Aquí podéis trabajar sobre lo que queráis, sobre 100, sobre 50, sobre 2000, da igual. Lo que sí luego tenéis que tener en cuenta son los tantos por ciento. Por eso que lo más cómodo siempre es trabajar sobre 100, porque el 30% de la población, pues me está diciendo que son 30, ya directamente, ¿no? Es lo más cómodo. Bueno, pues trabajo sobre un espacio muestral. Aquí dentro de este espacio muestral habría 100 individuos. En este conjunto estaría conformado por 100 individuos. Y ahora voy a meter los sucesos A, que serían los individuos que leen el periódico A, los individuos que leen el periódico B. Fijaros que se tienen que solapar porque aquí hay individuos que leen los dos periódicos y por tanto no son incompatibles. Tiene que haber un solapamiento entre los dos conjuntos. Y el tercero, C, que lee el periódico C. Fijaros que aquí me dice que el 3% lee los 3, por lo tanto tiene que haber un solapamiento entre los 3. Entonces lo ideal es hacer un dibujo de este tipo, sí, tipo aros olímpicos, ¿no? Bien, y ahora lo que tengo que ir haciendo es poniendo la cantidad de sucesos elementales que hay en cada suceso, cada subconjunto particular, empezando siempre desde el más pequeño hasta el más grande, ampliando. El más pequeño aquí es la intersección de los tres, A, B y C. Y me dice que leen A, B y C el 3%. El 3% de 100 es 3. Entonces aquí dentro hay 3. Ojo con estos tres, que estos tres leen los 3 periódicos. Y ahora me voy a la intersección de A con B. Ahora me voy a cada 2 periódicos, A con B. Y me dice que A y B, lee A y B, el 12% lee A y B, el 12. Pero de esos 12, 3 ya los tengo aquí, porque estos 3 también leen A y B. Por tanto, aquí tengo que completar a 9 para que la intersección de A y B me dé 12. ¿Entendéis cómo se hace esto? Entre ellos son disjuntos, no se solapan entre ellos en los trozos. En los 9 que están aquí, no hay ninguno aquí contado. Pero si los contamos a los dos, serían los 12 de A y B, porque están en la intersección de A y B. Bueno, pues hago lo mismo con el resto. Ahora hago A y C. A y C es el 9%. A y C es el 9%. A y C es esto que estoy marcando con el cursor. Pero como ya tengo 3 aquí tiene que haber 6. B y C es este que estoy marcando aquí, me dice que es el 6%. Como ya tengo 3 aquí tiene que haber 3. Y ahora me queda este trozo de aquí, que es A, lo que me falta para completar A, pero en A, ¿cuántos tengo? 9 y 3, 12, y 6, 18. Y me dicen que el periódico A lo lee el 30. Pues para que haya 30 que leen el periódico A, aquí tiene que haber 12. Estos 12 solo, ¿qué quiere decir? Que estos 12 solo leen el periódico A, estos 12, pero 30 leen el periódico A. Estos 9 lo leen con B también, estos 3 lo leen con B y con C, y estos 6 lo leen también con C. Leen el periódico B el 20%, pero en B tengo 15, por tanto aquí leen solo el periódico B 5. Y el periódico C lo leen, a ver dónde lo dice, el 15% lee el C.
como ya tengo 6 y 3, 9 y 3, 12, aquí tiene que haber solamente 3 individuos. Bueno, pues ya están. Pero claro, yo estoy trabajando sobre 100, aquí falta gente. ¿Dónde está la gente que falta aquí? Pues son los que no leen ninguno de los 3 periódicos y estarían fuera de los 3 conjuntos A, B y C. ¿Cuántos son? Pues simplemente sumar. A ver, vamos sumando cuántos individuos hay aquí. 12 y 6, 18, y 3, 21, y 9, 30, y 3, 33, y 5, 38, y 3, 41. 41 hasta 100 tiene que haber 59. Esos 59 individuos no leen ninguno de los 3 periódicos, porque es algo que también me pueden preguntar. Me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo elegido al azar no lea ninguno de los 3? Pues casos favorables, 59. Casos posibles, 100. 59 partido por 100. Bueno, pues una vez que ya tengo el diagrama, también como antes, una vez que tengo la tabla, una vez que tengo el diagrama de árbol, una vez que tengo el diagrama de Venn, ahora que me pregunten lo que quieran, porque ahora muy sencillo. A ver, apartado A. Porcentaje de personas que leen al menos uno de los 3 periódicos. Al menos uno. Al menos uno quiere decir que lean 1 o 2 o 3. Es decir, es la unión. Son los que leen por lo menos un periódico, es la unión de los 3. Unión. Son todos los que están aquí dentro, que ya los habíamos contado y eran 41. Por eso el resultado es 41 casos favorables y 100 casos posibles. Fijaros que en todo caso siempre aplicamos la regla de Laplace. Como me pide el ejercicio, me pide el porcentaje, pues multipliquémoslo por 100, sería el 41 por 100. Aquí no está escrito, pero ya os lo digo yo, sería 41 por 100. Ahora, porcentajes de que leen solo A. Pues leen solo A, si queréis hacerlo directamente, no hace falta que pongáis el suceso que estamos pidiendo. O sea, que leen solo A es este suceso que está aquí, ¿no? Todo lo que es A y lo que no es lo demás. Y a A, ¿qué le tengo que quitar? A, si le resto la unión, le estoy quitando lo estoy quitando los de B y los de C. Entonces me quedarían 12. Entonces sería 12 partido por 100. Pero si ya lo veis en el diagrama, que solo leen el periódico A, 12. 12, yo directamente ponéis 12 partido por 100, 0,12. Si es el porcentaje, el 12 por 100. Porcentaje de que leen B o C, pero no A. B o C, pero no A. Pues también aquí lo tenemos a la vista. B o C son los que leen B o C y le quitamos los que están dentro de A. Serían estos 5, más estos 3, más estos 3, y punto. Sería 5 más 3, 8, más 3, 11. Eso sería el resultado, 11 partido por 100. Porcentaje, el 11%. ¿Y el último sería, cuál es la probabilidad de que una persona lea A si se sabe que lee B? Si se sabe que lee B, estamos en una condición, la condicionada es el B, la condición, y A es el suceso, es A condicionada a B, probabilidad de A condicionada a B. Si es la probabilidad de A condicionada a B, ahora el espacio muestral no son 100, el espacio muestral son los B, porque se sabe que lee B, y los B son los que están dentro del conjunto verde, son 5 y 3, 8, y 3, 11 y 9, 20, y de esos me piden los de A. De esos 20, ¿cuántos leen A? 9 y 3, 12. 12 partido por 20. Aquí está, 12 partido por 20, 0,6. Eso lo podéis hacer también por la fórmula. La intersección partido por la probabilidad de la condición. Bien, pues esos son los 3 tipos de problema que tenéis que hacer y yo a partir de aquí os enviaré un boletín de problemas para que vayáis resolviendo y que luego yo os iré solucionando para que vayáis. Esto tenéis que practicarlo mucho porque los problemas de probabilidad, bueno, todo hay que practicarlo, la geometría, el álgebra, la probabilidad, pero la probabilidad especialmente porque hay que tener muy claro lo que se está pidiendo. La compresión del enunciado tiene que ser muy clarita, si no es imposible. Pues estudiaros esto y ya yo os iré comunicando lo que tengamos que hacer a partir de este momento. Hasta la próxima.